Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy estamos con un escritor, pues ciertamente singular. Estamos con Mario Escobar, que además de novelista es historiador y colaborador habitual en muchas revistas de historia. Ha dedicado su vida a la investigación de los grandes conflictos humanos y también a algunos temas históricos. Sus libros han sido traducidos a más de 12 idiomas y se han convertido en bestseller en Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, Italia, México, Argentina y Japón. Y yo creo que es el autor más vendido, o sea, el autor español más vendido en Amazon y en formatos digitales. El año pasado también recibió el premio de novela EMPIC, es un premio de Polonia, que creo que es a la novela más vendida, ¿no?, allí en Polonia. ¿Es así, Mario? La novela extranjera más vendida. Hay varios premios. Uno es a la novela polaca más vendida, luego el mío fue la novela extranjera más vendida. Pues enhorabuena, si no te lo hemos dicho, creo que Muchas ya te lo he gracias. dicho en alguna ocasión, pero otra vez enhorabuena para que lo oigan todos nuestros televidentes, que Mario, pues como he dicho, es un autor muy singular y ahora lo iremos desvelando en esta entrevista. Su último libro lo tengo aquí, La biblioteca de San Malo, que lo ha publicado en HarperCollins. Pero Mario este año creo que va a publicar 3 o más libros, ¿no? Acláranoslo, por favor. Bueno, en lo que llevamos de año, pues si contamos libro digital, audiolibro y libro en papel, pues ahora mismo pues estaríamos en 5 libros digitales, una saga que se llama Crímenes del Norte que he sacado, más uno nuevo que sale ahora en el mes de julio y otro de Crímenes del Sur que salió. Y ahora pues acaba de llegarme, que este sale más para América, Palabras de Fuego, que sale con Grupo Nelson, que sale el 13 de julio para toda América Latina, Estados Unidos. Luego La bibliotecaria de San Malo, que acaba de salir aquí en España, aunque ha salido en otros países también. Y bueno, y estoy ya pues escribiendo el próximo de Ediciones B, que saldrá seguramente a primeros del año que viene. En audiolibro va a salir la segunda parte de Utopía. Hice Utopía durante el confinamiento para Audible y ahora sale la segunda parte. Y no sé si me queda alguno en el tintero. ¿Te obliga Bueno, mucho el es que ser ya el tener tanto bestseller, te obliga profesionalmente a superarte cada vez más o ya te lo sabes y no tiene problema? Bueno, la verdad es que cada libro siempre es un reto, ¿no? Porque al fin y al Sí. cabo los lectores son los que juzgan la obra y puede que la anterior le haya encantado, la siguiente no y te dejan de leerte, ¿no? Me ha pasado con algunos autores, ¿no? Que me han encantado siempre y bueno, normalmente les doy 2, 3 oportunidades. No soy tan malo, pero si veo que ya por lo que sea no me llegan los libros, por ejemplo, Mendoza, ¿no? Eduardo Mendoza es un autor que me gusta mucho. El último libro suyo me pareció malísimo. Y hoy estaba en una librería en Casa del Libro y lo tenía en las manos el nuevo y dije, no sé por qué. Y al final no lo he cogido. O sea que cada vez que escribimos un libro, pues los lectores nos están juzgando y hay que superarse en cada libro. pues sí, y además tú, los lectores te juzgan y son lectores de diferentes estilos, porque sueles hacer muchos thrillers, que creo que es un género que dominas muy bien, novela histórica también, literatura juvenil, o sea, es que has tocado todos los palos. ¿Tienes alguno en especial que te guste más que otro? Me gustan, como dices, todos los géneros, pero es verdad que en la policíaca me lo paso muy bien, ¿no? Yo acabo de terminar La secta, que sale en unos días con Amazon, y la verdad que pensando cómo los lectores les vuelvo locos y los cambios, los giros de la novela, me divierto mucho, ¿no? Son novelas que son casi como una especie de delicatessen ahí que disfruto, ¿no? Pero es verdad que la novela histórica me gusta también porque la investigación me encanta. Ahora estoy con la investigación de la de Ediciones B y empiezo a escribir en breve. Y entonces todo ese periodo, ¿no?, de leer libros, sacar historias, ir formando toda la trama para una novela histórica también me gusta mucho, ¿no? Y también me gusta mucho hacer biografías, es otra cosa que me gusta bastante. O sea que al final, en el fondo, más que género, yo siempre pienso en historias, ¿no? Entonces, si una historia
me llega, me gusta, me agrada, pues ya me dedico a ella y el género no me preocupa tanto. Y además Bueno, tienes tiempo también para la ONG, como la misión contra la lepra. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo...? Bueno, en la misión contra la lepra estuve trabajando 14 años, llevaba todo lo que era la promoción, pero ya en el año 2010 lo dejé para dedicarme solo a la literatura. Fue un periodo muy bonito en mi vida, ¿no? Porque los enfermos de lepra en el mundo son muy desconocidos, Es muy poco. y en España más. Y entonces, gracias a la misión contra la lepra en España y otras organizaciones, pues se ha dado a conocer esta enfermedad que se puede curar. Lo único que es la enfermedad de la pobreza, ¿no? Pero bueno, aún así, ahora pues me dedico a más cosas, ¿no? Además de escribir y de viajar para promocionar los libros o para investigarlos. Al final, pues por ejemplo, participo de una iglesia evangélica, soy uno de los diáconos y llevo como 5 áreas, ¿no? Matrimonio, educación y además de esas cosas estoy metido siempre en mil cosas, ¿no? Soy un poco hiperactivo. pero madre mía, es que no sé de dónde sacas tanto tiempo. ¿Cómo lo sacas? ¿Te tienes que organizar muy bien para decir, unos días los utilizo para escribir, otros para la misión evangélica que has dicho? ¿Cómo te Sí, lo organizas? que suelo hacer normalmente es trabajo por proyecto. Lo bueno es que yo desde hace muchos años las editoriales pues aceptan propuestas editoriales. No es que yo les escriba el libro, yo firmo antes de escribir el libro, me dan un plazo de entrega y entonces yo me organizo. De hecho, ahora que estoy ya con el próximo de Grupo Nelson, ya preparando la que se va a llamar La Torre de Constance, que es sobre la persecución a las mujeres hugonotas en la Francia, ¿no?, del siglo XVII. Pues, por ejemplo, yo ya me lo programo, el de Ediciones B próximo, el siguiente de Harper Español, HarperCollins Español, mis libros que voy sacando de estos de Amazon, y entonces me hago un calendario. Calculo cuánto tiempo tardo en la investigación, cuánto tiempo tardo en la escritura, y yo es que suelo escribir una media de 7 horas diarias, de lunes a viernes. Entonces, cunde mucho, ¿eh? siete No eres horas metódico. Sí, diarias. sí, sí, sí. Sí, sí, es Disciplinado, de... sí, sí, Tengo sí. yo aquí mis planning y entonces en esos planning pongo cuándo empiezo el libro y cuándo lo acabo. A veces fallo, ¿no? Porque a lo mejor calculo que si el libro tiene 350 y tiene 360 páginas o 80, ¿no? Y siempre voy un poquito retrasado con respecto a mi programa porque yo soy muy ambicioso. Entonces, hay días que puedo escribir 25 páginas, ¿no? O 30. Eso ya es muy excepcional. Lo normal es 15, 12, 18, depende del libro, de qué parte del libro estás, pero es la media, ¿no? Más o menos diaria. ¿Cómo te ha sentado la pandemia, estos 2 años que desde que empezó la pandemia en el 20, bueno, el 21, perdona, hasta ahora? No, empezó en el 20, empezó en marzo. Estamos en el Bueno, cuando se 21, empezó a llevamos conocer año y medio. y las librerías cerraron, en fin, todo Mm. esto, ¿cómo te ha sentado? ¿Qué tal lo has vivido? Bueno, nosotros lo pasamos mal en la primera oleada porque tuvimos muchos amigos y familiares enfermos, de hecho murieron algunos. Eso nos dejó bastante mal y lo que hicimos, yo lo que hice en concreto fue escribir como un loco, ¿no? Entonces se suspendieron todos los viajes que tenía programados porque Sí, las tenía programado presentaciones. viaje a México, sí, a Estados Unidos, también a Budapest, que era la Feria del Libro de Budapest y España era el país invitado, otro viaje a Barcelona, una a Canarias, que justo hoy me han llamado para retomarlo ahora en noviembre. Entonces se suspendió todo. Entonces dije, bueno, pues hay que escribir. Entonces mandamos un montón de propuestas, una llamada pandemia precisamente para Storytel. En medio de la pandemia, pues estuve investigando sobre lo que estaba sucediendo, las diferentes teorías. Yo ya en mi libro apunto que el virus está creado en un laboratorio, ¿no? Poco a poco se va confirmando, aunque se ha negado y se ha No, no, dicho si que al no final y tal. sale, al final saldrá. Sí, sí, y era porque al principio cuando no había censura, los primeros informes que salieron eran muy claros, luego Sí, empezaron a sí. ocultar informes y ya no se veía y nadie se atrevía a decir que había salido de China, de un laboratorio en China, ¿no? Entonces, bueno, me metí con ese libro, luego con Utopía, al mismo tiempo, de una manera rara, ¿no? Extraña, el año 20 para mí ha sido, en venta de libros, ha sido el mejor de mi vida, vamos, Bueno, es que la con gente en casa diferencia. leía más. Al estar encerrados y no poder salir con el confinamiento, yo creo que la gente aprovechó para leer. Y dice, bueno, pues mira, me voy a empezar a culturizar un poquito más. Quizás sí, es cierto, eso Sí, el puede ser que... audiolibro, el libro electrónico e Sí, incluso el físico, ¿eh? El físico. Ahora sí, sí, sí. mismo es verdad que está el mercado reactivándose. En Estados Unidos ha salido mi nueva novela, esta de San Malo,
y va impresionante. Y el libro en bolsillo de Recuérdame, Costco, que es la cadena que aquí hay alguna tienda, ¿no? Americana, un club de compra, Sí, solo Costco ahí ha en cogido Madrid. Sí. 28.000 ejemplares Oh, de Recuérdame en inglés. O sea, el mercado allí está yendo muy fuerte. Donde está muy flojo y se está sufriendo mucho es en América Latina. y en España yo creo México no que tanto. al acabar el confinamiento, también, bueno, y el confinamiento, de todas estas medidas y tal, y que la gente ha podido salir, también se ha dado un poquito, una bajada en la librería. Ya la gente se va a tomar cerveza, salir a las terracitas, vacaciones, ya ha caído un poquito, es lo que me dicen, vamos. Sí, eso es verdad. El español es muy Sí, muy de cerveza. de salir, de relacionarse. Sí, sí, sí. Pero es verdad también que en verano se lee mucho. La gente va a la playa, a la piscina, se lleva su librito. Mira, yo he ido hoy con mis hijos precisamente porque nos vamos de vacaciones dentro de poco y yo he traído 8 libros o 9 libros, ¿no? Has hecho acopio. Has Tres hecho para... acopio. Sí, sí. Y ya tengo aquí. Lo que pasa es que novela tenía poco, ¿no? Estoy leyendo varios ensayos y quería leer un poquito de novela. Me he cogido la última esta de Castellanos, Ah, Lorenzo sí. Silva, y la última de Grisham, que a mí Grisham me gusta mucho. Y tengo por ahí una más, pero luego he cogido algún ensayo más de filosofía y tal. Pero en verano se hace mucho acopio de libros y la gente lee, porque también tiene más tiempo, tiene vacaciones ¿Con qué y edad Claro. entonces empezaste a puede leer. escribir? ¿Cuál fue tu primera novela o tu primera obra? Yo empecé a escribir desde que así que tengo uso de razón, ¿no? En cuanto ya juntaba 2 letras, Sí. empezaba a querer contar cuentos, historias. En el colegio hice varias obras de teatro, en lo No. que era octavo de GB antiguamente, estas de capa y espada, ¿no? Era el protagonista, el director y el Sí, guionista, ¿no? sí, sí. O el dramaturgo. Y luego me presenté a un concurso en el instituto que gané y a partir de ahí siempre tuve deseos de escribir. Hice una serie de relatos, los mandé a una editorial, tendré 18 o 19 años. Empecé una novela, se titulaba La Casa de la Sabiduría, que nunca he acabado, que me fui a Córdoba a empezar la novela. Y luego, la verdad que hubo un impasse, ¿no? De los 20 años hasta casi los 28, 29 no escribí. Estaba con el trabajo, la carrera, recién casado, muy liado. Entonces, mi reactivación fue un poco mi mujer, que vio el premio Primavera del Corte Inglés. Bueno, lo anunciaba, es de Espasa, ¿no? Pero estaba anunciado en el Corte Inglés. Y me dijo, ¿por qué no te presentas? Y ya me presenté. Es verdad que había sacado un ensayo de un trabajo de investigación de la carrera en el año 2000 y ya a partir de ahí empecé a intentar escribir novelas, mandé varios manuscritos, me los rechazaban, ¿no? Me mandaban las notas estas típicas de no encaja y estuve 4 años hasta que conseguí publicar mi primera novela, Conspiración Me. Entonces y luego, que aquí en mi biblioteca se ve, pues empecé a leer mucho de cómo escribir, ¿no? He leído muchísimo de cómo crear los personajes, la ambientación, desarrollar los capítulos y me fui formando y preparando y ya a partir del 2006 empecé con las novelas y hasta ahora. Realmente son 15 años, pero bueno, que han cundido mucho, la verdad. He visto que ha escrito mucho Yo, sobre la iglesia. ¿Conoces lo que era antes la Santa Alianza y que ahora se llama la entidad? O sea, el Servicio Secreto Vaticano actual. ¿Sabes de él? ¿Lo conoces? Sí, yo me especialicé en historia moderna en Sí, la universidad y dentro de eso en el protestantismo, sí. porque me interesaba mucho la biblioteca de reformados antiguos españoles que usó Cirrío, un personaje muy curioso del siglo XIX, y de hecho es en un libro que escribí también sobre la masonería en Estados Unidos, hablo también de las masonerías católicas, los caballeros de Colón, por ejemplo, Ujú. y luego la Santa Alianza, que era un poquito como los servicios secretos del Vaticano, ¿no? De Sí, hecho, lo uso en alguna novela. ahora se llama la entidad. Ahora se llama la entidad. No, es muy sospechosa, ¿no? Bueno, el Pero Servicio la Secreto verdad Vaticano que actual, vamos. sí, sí, Son que la jesuitas, sí. Iglesia siempre ha dado mucho juego, ¿eh? Yo he publicado varias novelas bueno, además de libros sobre el Papa Francisco y tal, pero algunas novelas de intriga en la que está detrás el Vaticano. Sí. De hecho, en la que saqué esta de pandemia, uno de los sitios que van es al Vaticano, Ajá. porque hay una serie de investigadores y tal, se recorren casi toda Europa, ¿no? Incluida Rusia, y una de las escenas más importantes sucede en la Ciudad del Vaticano. Es que se habla de que de los servicios secretos mejor informados son los vaticanos. O sea, es el que más información tiene. Sí, el Mossad judío y creo que los servicios vaticanos son de los mejores del mundo. Sí, sí, sí. Eran todos los curas los que sí, sí. informaban de las confesiones. Bueno, Lo que... Bueno,
Claro, de hecho por eso se expulsó en el siglo XVIII la mayoría de los jesuitas de Sí, Europa, ¿no? sí, Porque sí, los reyes se dan cuenta que era un Estado dentro del Estado sí, y que no solo les informaban de todo, sino que encima intentaban manipular la política, y sí, esa sí, lucha entre la Ilustración y los jesuitas es muy importante. A mí los jesuitas me han apasionado siempre. Hay un libro que Borges recomendaba mucho, ¿no? Que es Las misiones jesuíticas, sí. no sé si lo habéis leído, en el que habla de estas misiones famosas que hubo en Uruguay, Paraguay, en Brasil, Sí, toda América. y crearon estados, Sí, 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 verdaderos sí. estados. Y tenía fíjate, y ahora ya el Vaticano está en manos de los jesuitas, con el Papa Francisco, o sea que al final lo ha Hombre, conseguido, ¿eh? Francisco Sí, era jesuita, y un jesuita dicen que nunca deja de serlo, en el fondo. sí, 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 sí. Sí, eso dicen. Mira, has nombrado antes Conspiración Mayne, que es la primera novela que leí tuya. Y justamente tengo aquí otra, El dedo de Dios, que es el mismo protagonista, ¿no? Hércules Guzmán Fox. Sí, Creo que hiciste 7 novelas, ¿no? Sobre él, más o menos, ¿no? Aproximadamente. hice Y ahora se está recuperando. hice seis. 6. Claro. Y ahora se están recuperando algunas, ¿no? En bolsillo o algo. Has recuperado los derechos de esas novelas y las estás volviendo Sí, a publicar. la reedité en libro electrónico, en libro para papel, pero a través de Amazon y otras plataformas, y en audiolibro. Están en todos esos formatos. Los derechos de Factoría de Ideas fue mi segunda editorial después de Nautilus, y la verdad que lo recuperé pronto, porque por desgracia Factoría de Ideas, la crisis del No, 2008, perdona que se me va la voz, 8, 9, 10, le dio muy fuerte y en el 11 cerró. Entonces les dije, quiero recuperar los derechos, y fueron muy amables. La verdad que fue una editorial de las que podemos decir bastante honradas, y no todas son tan honradas, ¿no? no Pero bueno, todas, esta exacto, se no comportó todas son así, bastante bien. pero Tiene sus defectos, sí, Factoría sí, sí, sí. de Ideas ¿Y, sí era buena. alguna de tus novelas Pero las ha llevado luego, al cine? Pues ha habido un montón de proyectos y todos se han quedado al final en agua de borrajas. El cine muy, muy difícil. Conspiración Main fue la primera. Vicente Mora, que era un productor, se Sí, interesó, cogió los derechos de esa y de toda la saga. Luego al final no salió el proyecto. Canción de Cuna la tenía una productora americana. Estuvo a punto de salir con la Fox, con la Century Fox, pero cuando la absorbió Disney, se sí. paró el proyecto. Hace poco se volvió a retomar, y al final una que se ha ido, además, ahora de la Fox, y ha fundado otra cosa nueva, ha dicho al final que no. Para una de las novelas se llegó a hacer hasta el guión, la de, esta, ¿cómo se titulaba? La de un grupo de amigos que se va. Ah, bueno, ya me saldrá el título. Bueno, en una se llegó a hacer el guión y todo porque ya estaba muy avanzado, y al final tampoco salió. ¿Pero es por un Y tema mira que tengo un económico buen o amigo. por tema... porque que a veces el Es que tema pasa económico... eso mucho. ¿Eh? Sabes que el proyecto, ellos compran los derechos como de Bienvenidos a Clayton Lake, que era la otra, Sí, que ese se escribió hasta el guión, y un publicista mexicano bastante conocido que tenía aquí también casa en Madrid y en Estados Unidos, compró los derechos, se hizo el guión, estaba el proyecto en marcha y al final se paró. es raro, porque con Pero todos los dones eso que me ha tienen... pasado, Sí, 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 sí. sí. Y luego tengo un buen amigo, bueno, Curro Rollo, que es guionista de Cuéntame, de un montón de series, y incluso él me hizo también un guión del Círculo, que fue otra novela que tuvo mucho éxito en Amazon, y lo hemos movido, e incluso hizo una versión en inglés, y varias veces a punto, pero al final, nada. Pero bueno, claro, es algún que es día muy llegará, digo yo. complicado y cuesta mucho un proyecto cinematográfico. No es No, tan pero una vez sencillo que como empiezas ya puede ser empiezan a un decir, libro. oye, esta novela también, y esta también. Y empiezas a... Sí, es Eso como la verdad, cereza. Y uno tira de otra, sí, sí. sí. Sí, sí, No, sí. pero es curioso, ¿no? Porque cuando ahora he hecho algunas más que se desarrollan en América, ¿no? Y entonces me dicen, no, pero queremos más de España. Y cuando he hecho de España me dicen, no, pero ahora queremos de América porque coproducimos con México. Entonces Sí, dices sí, tú, al sí, final sí, 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 sí. siempre hay algo, ¿no? Que parece que no encaja, ¿no? Siempre, Pero siempre bueno, están cambiando. Oye, una de las cosas que me gustaría señalar es que, como has dicho, publicas en varias editoriales. Aquí en España estás en HarperCollins, que últimamente está teniendo mucho dinamismo y está cogiendo a muchos escritores. Publicas en Ediciones B,
que es pues uno de los mejores sellos que tiene Random House. Luego has dicho también que publicas en el Grupo Nelson, y para un escritor español publicar en Estados Unidos y traducir en inglés es muy difícil. ¿Tú cómo lo has conseguido? Bueno, es de esas cosas que te regala un poco el destino, ¿no? Conocí a un amigo escritor en un premio, hablé con él, me dijo que Grupo Nelson estaba cogiendo historias, saqué el primer libro con Grupo Nelson y eso me permitió llegar a América, ¿no? Como quien dice, porque ellos tienen casa en Nashville, Tennessee, y a partir de ahí, aunque empecé en el año, este primer libro sale en el 2011. En el 2015 creo que saco el del libro del Papa, o 14. Entonces ese libro, como es el libro que más rápido se sacó sobre el Papa Francisco, pues eso hizo que se mandara a varios idiomas, ¿no? Se tradujo a bastantes idiomas. Y luego a partir de ahí, pues la Canción de Cuna fue el libro que me abrió al mercado también inglés. Canción de Cuna salió en agosto del 2018 en inglés y después de salir en inglés ya salieron un montón de idiomas y a partir de ahí han salido todas mis novelas ya en inglés, ¿no? Pero es muy, muy difícil llegar a ese idioma. Y pese a eso, pese a publicar en editoriales tan fuertes, tú sigues publicando tus obras en Amazon, porque una de las últimas que has publicado es La Reina de Saba, sobre esa aventurera o conquistadora española, eh, Isabel de Mendaña, ¿no? De O sea, Barreto. era Isabel De Barreto. Barreto, que era la mujer de Álvaro de Mendaña. A ver, perdóname. ¿Cómo sigues tú autopublicándote en Amazon teniendo tantas editoriales a tu disposición, a tus pies, podríamos decir? Bueno, yo aprendí de mi padre que era autónomo, ¿no? Que no hay que poner nunca todos los huevos en la misma cesta. Es peligroso porque puede que algo falle, que esa editorial deje de interesarle tus libros, no se venden tanto. Entonces, creo que en el mundo digital es una buena apuesta. Lo he revitalizado, mejor dicho, mucho el último año. Empecé en noviembre del año pasado de nuevo a publicar bastante en Amazon, que lo había dejado un poco más de lado. Y me ha ido estupendo. Entonces, además Amazon tiene la ventaja que te paga mensualmente, sabes cada momento lo que estás vendiendo. Y luego, por otro lado, pues la verdad que, que publicar en 3 editoriales en español para mí es pues un privilegio. Muy pocos escritores publican en varias editoriales a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Es verdad que la de Grupo Nelson se centra más en América Latina, aquí no llega mucho sus libros, pero bueno, es un mercado inmenso, además promociona mucho los libros por América. Y HarperCollins, Ibérica, español que se llama en Estados Unidos, y Ediciones B son 2 grandes editoriales de 2 grupos muy distintos, pero los 2 me quieren publicar libros, estoy contento con ellos. Y luego la ventaja de llegar al inglés, como decíamos antes, que estamos ahora cubriendo, esta semana pasada firmé para Hungría, Bulgaria, la bibliotecaria San Malo, para Holanda, ya salió un polaco, también para Lituania, para Eslovaquia y República Checa. Entonces, bueno, y ahora estamos ahí jugando con el francés y el alemán, que son los idiomas que nos faltan, pero gracias a esa diversidad de editoriales puedes llegar a muchos sitios, a mucha gente, a muchos países, y esa es una de las ventajas, ¿no? De diversificar. Sí, pero no todos lo pueden hacer, ¿eh? Hay autores que sí están en un par de editoriales, pero es muy difícil tener tantas como tienes tú y luego encima autopublicarte. Vamos un poquito con la última novela, La biblioteca de San Malo. A ti el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema de la persecución a los judíos, digamos que las has tratado en distintas ocasiones, ¿no? Los niños me parece que es de la Estrella Amarilla y alguno más donde has tratado eso. ¿Por qué te atrae tanto este tema? La bibliotecaria de San Malo es una historia un poco distinta a las anteriores, en el sentido de que no es tanto la persecución a los judíos o a los gitanos, sino a la cultura, ¿no? Y la historia, pues como me ha pasado otras veces, ¿no? Vino un poco a mí. Estábamos visitando Bretaña, nos encantó, es una región preciosa de Francia, y fuimos a ver Saint-Michel, y San Michel nos gustó muchísimo, pero estaba atestada de turistas, la verdad. Entonces fuimos a San Malo. Y cuando yo estaba por lo que era el muro, sabéis que la mayoría de la ciudad de San Malo fue bombardeada por los aliados, quedó destruida.
pero el muro sí se conservó, ¿no? Y luego ha sido reconstruida de tal manera que es preciosa la ciudad. Y yo recuerdo ir caminando por la muralla y decir a mi mujer, aquí hay una novela, ¿no? Y tengo que contar la historia de esta ciudad, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, esa tragedia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la unía a otra historia que tenía de una lectora que me había contado, y de ahí salió San Malo. No, no es que tanto buscara una historia exactamente de la Segunda Guerra Mundial, pero como decía antes, a veces las historias me surgen, me vienen, igual que salió El espejo de las almas, ¿no? Que era las beguinas, ¿no? En la Edad Media, pues en este caso pues es una bibliotecaria, Jocelyn, que lucha por salvar los libros del acoso nazi, el expolio que hubo a la cultura francesa. Y creo que hay pocos libros sobre este tema, ¿no? Sobre el ataque a la cultura. Sí ha habido alguno más sobre el robo de obras de arte, pero la persecución que hubo a los libros fue terrible, a los escritores, fueron de los primeros en sufrir las consecuencias del régimen nazi, y quería que saliera en una novela, que los lectores pudieran descubrir esta historia increíble, y San Malo es el escenario perfecto para una historia así. Claro, es que San Malo es un sitio, como tú dices, perfecto, maravilloso para ubicar unas. Otra de las cosas que he encontrado yo interesantes de esta novela es que está escrita en primera persona, pero como Jocelyn. O sea, te has tenido que meter en la piel de una mujer. ¿Es la primera vez que lo haces y te ha costado hacerlo? También lo hice con Canción de cuna de Auschwitz, porque Helen Hanneman también lo hace como en forma de diario y cuenta su historia en Auschwitz, ¿no? Con su familia, como voluntariamente, por sus hijos, que son gitanos, y su marido gitano. Entonces, y también lo hice en El país de las lágrimas, que cuento la historia de mi abuela en la posguerra y cómo ella pues sufrió porque la Guardia Civil iba a su casa porque le interrogaban para ver si había maquis, mi abuelo era un maquis y todo esto, y para distanciarme ahí del narrador hice que era como si fuera una mujer, ¿no? Entonces, esto sí lo he hecho en varias ocasiones, igual que ponerme la piel de un niño creo que al final los escritores somos como actores, ¿no? Tenemos que ser capaces de ponernos en la piel de un hombre negro en la América de la esclavitud del sur, y ponernos en la piel de un inca y en la de cualquier personaje, ¿no? Al final, la ventaja de todo es que somos seres humanos, ¿no? Los sentimientos, la forma de expresarlos, las cosas que nos pasan son muy parecidas. Cambia el escenario, cambian las circunstancias, pero en el fondo es cierto que sí son muy parecidas lo que hay dentro, ¿no? Lo que es lo más importante del personaje, ¿no? Lo que hay en el corazón y en la vida de ese personaje. Sí, no recordaba yo esas novelas en que habías utilizado esa primera persona. Otra de las que leí últimamente fue La Reina de Saba, que era Isabel Barreto, perdón, y ahí no utilizaba la primera persona, o sea, lo utilizaba, creo que era una tercera persona bueno, que iba contando un poco la vida de ella y también de su marido, ¿no? Y su odisea. Últimamente te estás centrando en las mujeres para escribir las novelas porque son las que más leen ficción y novelas. Hombre, es verdad que las mujeres leen muchísimo y tengo muchísimas lectoras, hasta el punto de que en países como Polonia el 95% son lectoras, ¿no? Y en España yo creo que va más 50-50, ¿no? Pero en América Latina, digo, en Estados Unidos, en la editorial en inglés, que es Thomas Nelson, pero que ahora voy a ir al sello Harper Moose, que es un sello que ha hecho Thomas Nelson, que empieza ahora en octubre. Soy el único escritor varón, ¿no? O hombre, ¿no? Somos 10 u 11, y el único español y el único extranjero. Todos son mujeres anglosajonas y yo soy el único extranjero y hombre y español, ¿no? Y la verdad es que me gustan las historias con corazón. Ahora, la última novela que he sacado con HarperCollins español, que sale en octubre para América Latina, aunque aquí llegará seguramente un año y pico después, pues, que se llama El Maestro, que es sobre Korsak, que es un pedagogo increíble, ¿no? Que ayudó tiene un orfanato en Varsovia y fue el que llevó uno de los orfanatos en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Pues, por ejemplo, en ese caso es un hombre, ¿no? Pero va dependiendo de la historia otra vez, ¿no? Si quiero contar una historia de una mujer fuerte como es Isabel de Barreto o de Helen Hanneman, pues voy a tener que usar el femenino, pero a veces hay protagonistas masculinos, ¿no? También. Es verdad que las de aventura suelo usar más el masculino y las
pues un poco más historia de Segunda Guerra Mundial, suelo usar el femenino. De hecho, ya los proyectos que Y tengo niños. próximos para Harper y niños, que para mí es casi más difícil que el femenino, ¿no? Porque intentar meterte en la mente de un niño de 11 o 12 años y qué es lo que podría pensar. Luego a veces te critican algunos lectores y dicen, bueno, es imposible que un niño piense eso, pero claro, yo pienso, será lo suyo, ¿no? Porque yo con mis hijos, mi hijo tiene 12 años y mi hija 17, ¿no? Y tenemos todos los días en las comidas unas conversaciones que cuando no es de filosofía, es de historia, cuando no de un montón de cosas. Y digo, bueno, a lo mejor, claro, yo tengo esa experiencia con mis hijos y pienso que todos los niños son así, ¿no? Pero algunos me critican por eso, ¿no? ¿Y cómo un niño va a reflexionar sobre la vida, la muerte? Y yo creo que los niños reflexionan más de lo que pensamos. Bueno, también me imagino que en tu casa el ambiente será también muy literario, ¿no? Pues, hablará mucho. El trabajo del padre, pues también suele condicionar las conversaciones que se mantengan con los hijos, ¿no? Y también la de la madre, por supuesto. Pero si Sí, los bueno, mi mujer dos es tenéis... trabajadora social, entonces está la parte social con mi mujer, la literaria conmigo, y la verdad que los dos, mis dos hijos tienen un poco de cada, ¿no? Porque mi hija Andrea ya le gusta escribir, ha hecho algunos relatos y le gusta mucho, y Alejandro también tiene a veces ideas, es muy pequeño todavía, y bueno, aunque yo no se lo desearía, ¿no? Y me preguntaba a mi hijo, ¿no? Que es muy listo, me dijo, ¿cuánto gana un escritor? Porque vio mis libros en Casa del Libro, ¿no? Me dijo, ¿y cuánto ganas tú por cada libro? Y dije, bueno, pues aproximadamente pues un 10, un 9, un 8%, un 11, ¿no? Depende del libro, el formato. Dice, ¿solo eso? ¿Y quién gana más? Digo, el editor. Y dice, ¿y quién más? Digo, el librero, el distribuidor. Digo, o sea, que a veces me cuesta decirles que sean escritores porque la verdad es que muy poca gente puede dedicarse a la escritura por esto, ¿no? Porque el escritor es el peor pagado, no tiene ninguna seguridad, no sabe exactamente lo que han vendido y solo cuando ya has vendido mucho y en muchos países es que puedes permitirte vivir de la literatura, pero en España es todavía algo casi anecdótico. Claro. De todas formas, cada libro es una aventura, ¿no? Puede salir bien, puede salir mal, o regular, o cualquier cosa. Puede vender mucho, puede vender poco. Es lo que decías antes de tu padre autónomo, que siempre tiene mucha... Oye, volviendo a la novela, uno de los temas principales de la novela, aparte de los libros que hemos hablado, que ahora si quieres también lo tocamos un poquito más, pues es el amor, ¿no? Jocelyn también se enamora de una persona diferente a la suya y luego también, aparte de ese el amor romántico, personal, pues hay un amor a los libros. Y ese amor a los libros lo pueden tener dos personas que vienen de situaciones totalmente distintas. Es decir, por un lado tenemos a esta pareja francesa, sobre todo a Jocelyn, y luego iba a decir un militar nazi, pero no todos los militares alemanes eran nazis, ¿no? ¿Cómo se puede dar una historia de amistad ahí? Y luego ya para terminar también la pregunta es si estas historias de amor, de amistad son las que hacen que el lector se turbe leyendo una novela. Pues la verdad es que hubo historias así, ¿no? En la Francia ocupada. Bueno, no era igual todos los países, ¿no? Hace poco me escribieron algunas lectoras polacas diciéndome, bueno, aquí los alemanes nunca se comportaron como en Francia, y es verdad. Había órdenes por parte del propio Hitler que en Francia fueran exquisitos, no hubiera casos de violaciones y que se tratara bien a la población, sobre todo en el primer periodo. Es verdad que ya en el último año empezaron a llevarse comida y hubo escasez y empezaron a llevarse trabajadores forzados y un montón de cosas, pero la llegada en el 40, 41 fue bastante suave y hasta casi el 42, ¿no? Mientras que en Polonia fue brutal. Entonces, claro, a veces no se entiende y algún lector piensa, bueno, es que esto es muy de fantasía, ¿no? Que haya un alemán que sea capaz de, a través de los libros, conectar con otra persona, ¿no? Pero sí los hubo, ¿no? Y con el arte. Había oficiales alemanes que eran personas muy cultas, muy preparadas, que se habían visto envueltas en una sociedad como era la nazi y para sobrevivir habían entrado en el partido nazi, las SS, en el ejército, y contemporizaban, ¿no? Como pasó en muchos sitios, ¿no? En la Unión Soviética o en la España franquista, ¿no? Mucha gente no estaba de acuerdo con Franco, pero bueno, hasta que hubiera otro régimen, pues hacían negocios y vivían y sobrevivían, ¿no? Esa famosa burguesía catalana, ¿no? Que ahora es tan independentista, pues hay un libro muy bueno, creo que es de la mujer esta Tusquet, que habla de cuando entraron los franquistas en Barcelona,
lloraban, ¿no?, los grandes industriales catalanes porque los anarquistas les habían dado caña durante toda la guerra civil y estaban deseando que llegaran los franquistas. Quiero decir, hay asociaciones un poco raras, ¿no? Pero eso pasa en las guerras, ¿no? Y quería mostrar eso, ¿no? Cómo los libros son puentes que unen a las personas, que son capaces de atravesar y de superar diferencias culturales, religiosas, étnicas y unir a los corazones al final de las personas, ¿no? Eso me sorprende cada día más cuando veo que un lector que ha escrito un libro lo experimenta y lo vive igual en España que en Brasil, que en Chile, que en Grecia, que en cualquier país del mundo, o en China, pues te das cuenta que los libros son capaces de esa conexión, ¿no? Y en la novela quería reflejar eso, ¿no? Que por encima a veces de ser un enemigo, lo que hay sobre todo, pues hay esa conexión con los libros y ese deseo de que esos libros siguen cambiando la vida de las personas. Es un homenaje, ¿no?, un poco a las libreras, a las bibliotecarias y bibliotecarios y también a todos los que aman los libros. Bueno, en este caso, este matrimonio, porque la novela comienza así, cuando se casan justo el día que los alemanes invaden Polonia. O sea que ya, digamos que veían un futuro negro, aunque ellos al principio no se daban cuenta, pero dentro de ese futuro negro, pues ellos paseaban por París buscando librerías viejas, buscando primeras ediciones de libros. O sea, el amor a los libros está muy presente en este libro, ¿no? Que es el que... Y yo creo que te gusta reflejar eso, ya que tú también eres un amante de los libros. Sí, porque además los libros es lo que a mí me cambió la vida, ¿no? Ya no solo por ser escritor, sino porque me hicieron abrir mi mente, llegar a sitios que nunca hubiera llegado de otra manera. Yo que era un chico de barrio, que hasta los 12 años había ido alguna vez a Málaga, el año que mi padre fueron un poquito mejor las cosas, o a Barcelona a ver a la familia, o a Asturias que teníamos más familia, pues yo abrí un libro de Stevenson o de Verne o de cualquiera de esos autores y podía irme a la selva, al desierto, al océano, y a mí eso me abría un mundo, ¿no?, increíble, ¿no? Y también de cómo, sí, ¿no?, y cómo se vivía en otros sitios, ¿no? Es verdad que yo me crié también en una iglesia que era muy internacional, entonces venía gente de todo el mundo, o sea, yo tenía amigos, cuando todavía no había casi gente de América Latina en España, tenía amigos chilenos, uruguayos, mexicanos y luego estadounidenses, también guineanos. Eso me abría la mente, a pesar de vivir en un barrio, es verdad que casi el mundo venía a mi barrio, ¿no?, en muchos sentidos, pero los libros fueron muy liberadores, ¿no? Y creo que siguen siéndolo, y que siguen además, como se decía antes, pues un bálsamo en medio de las dificultades, ¿no? Yo recuerdo leer libros cuando mi madre estaba muy grave, ya enferma en el hospital, y durante ese momento podía evadirme, ¿no?, de la enfermedad tan terrible que tenía, o cuando he estado mal por algo. O sea, los libros son mucho más que un entretenimiento, ¿no? Creo que es un estilo de vida y es algo que nos puede cambiar por completo, ¿no?, y transformar como personas, y por eso me dedico a este oficio y lo amo tanto, porque para mí es mucho más que simplemente un negocio, ¿no? Es sobre todo una manera de cambiar las cosas, ¿no?, de intentar llegar a la mente y al corazón de las personas. Y eso es un milagro que no se sabe cómo se produce, pero que es que uno en la soledad de su cuarto escribe y luego otros leen y eso cambia todo, ¿no? Durante Y una luego otros época, leen durante una época las no, librerías iba a decir que otros leen en la soledad de sus cuartos también. sí, Y lo sí, que tú has escrito en soledad se lee también en soledad o en club de lectura también, porque ahora hay muchas formas de sí, sí. leer y de llegar a la literatura. Comentaba que durante un tiempo las librerías temían que el sistema digital acabara con el libro físico, pero al parecer no ha sido así, porque la prensa escrita, por ejemplo, el papel de la prensa escrita cada vez los kioscos se venden menos y está abocada a desaparecer y que la gente lea en internet, los teléfonos móviles y tal, pero con el libro no, con el libro parece que no va a acabar, que la tecnología no la va a suplantar por otro sistema, vamos. Sí, no, yo creo que ¿Por se qué va a crees? mantener. Es verdad que cada vez menos. O sea, yo creo que todavía estamos en generaciones como la nuestra, más jóvenes, que ya sí han vivido con el libro, incluso en la escuela, en el colegio. Pero posiblemente dentro de 20 años, esa gente de 20 a 30 o de 20 a 15 o por ahí, no tendrá esa costumbre de los libros, ¿no? O lo leerá en Puede que sí tableta, se vaya perdiendo. o lo Sí, leerá lo leerá en tableta, pero o lo oirá.
Sí, yo creo que va a ir evolucionando más hacia eso. Es verdad que en España otra cosa que ha hecho el confinamiento es que se leyera más audiolibro Sí. y bueno, audiolibro y libro electrónico y mucha gente se enganchó por primera vez. De hecho, se ha notado mucho en Amazon. Las ventas han subido muchísimo en el libro electrónico porque la gente era una forma pues segura, fácil y rápida de leer, ¿no? No, Pero yo creo que el libro físico va a también impreso, permanecer. porque Amazon te lo manda impreso, te lo imprime en Polonia o en no sé dónde y a los 2 días lo tienes en tu buzón. O sea que Sí, 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 en ese no, aspecto Amazon impreso y ¿Cuál es tu sí, última? sí, es ¿Qué verdad. estás preparando ahora mismo? Pues ahora mismo estoy con la próxima edición B, que es sobre Ámsterdam y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como decía Sí, Javier, La segunda vez, sí, y, sí. y una historia pues muy, muy emotiva de una situación que pasó allí muy difícil, de niños también perseguidos por los nazis y tal. Y estoy en todo ese proceso ahora de escritura y pues ya metiéndome también con la Torre de Constance, que es también esta de los hugonotes franceses, porque quieren sacarlo en marzo o algo así del año que viene para Estados Unidos y América Latina. Y ya firmando el próximo de HarperCollins, que va a ser una mezcla. A sí me gusta una cosa, y es que es una mezcla entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Va a Sí. estar a los dos lados, porque va a empezar en la huida de los españoles por los Pirineos, la gran huida de republicanos, Por los Pirineos hacia y Francia. pero luego se va a centrar en el sur de Francia. Y luego al revés, de Es que hace Francia mucho tiempo, Sí, sí, hace sí, mucho sí. tiempo que tengo en la cabeza y he ido mucho, ¿no? Algunos campos de concentración que hubo franceses en el sur de Francia para españoles, para gente de la República. Lo pasaban mal, ¿eh? La Lo pasaban imagen mal. esa, Sí, ¿no? Sí, sí. sí. La imagen esa de cruzar los Pirineos con nieve, que el frío, estuvo ahí Machado, ¿no? Y otros muchos más famosos, pero claro. también gente anónima, ¿no? Y quiero contar esa historia y lo que pasó después y qué pasó cuando llegan a Francia, encima llegan los nazis. Entonces hay una historia ahí muy bonita que descubrí. Hay un viaje que hice mítico en el año 2011 que me invitaron a la Casa Sefarad, la Casa Judía Española, y de ese libro, de ese viaje han salido Los Niños de la Estrella Amarilla. Este libro, yo también fui a visitar una cosa que tiene que ver con esta historia que quiero contar y alguna cosa más, ¿no? Por eso decía antes, ¿no? Que a veces son los viajes, la gente que conoces, que te cuenta historias, como nos prometió La Gloria, ¿no? Que me lo contó un periodista mexicano, la historia de su padre y su tío, y de ahí salió esa novela, ¿no? Entonces siempre estoy con los oídos muy bien abiertos y los ojos Tomando para ver nota dónde mental, surge la ¿no? nueva Tomando historia. nota mental. Y todo, bueno, pues ha sido muy agradable estar contigo esta tarde. Esperamos que Gracias. tenerte de nuevo en cuanto tú quieras. Y Javier te Pues Pues será un contacte. placer. enseguida que tengas otro libro más, ¿no? Enseguida Porque, te llamaremos y te bueno, daremos la no, lata para estar un ratito contigo. tendríamos que estar todas las semanas entrevistándote, porque al ritmo Sí, que vas, Mario, Casi. o sea, Bueno, por oye, aquí pues ya para ti, no tengo por aquí el ejemplar, pero el de Palabras de Fuego me llegó esta semana y me emocionó mucho, porque es una historia también muy bonita sobre la persecución de los protestantes en España y Casio de Reina, que fue el primer traductor de la Biblia al castellano. Es un nombre que tiene que ir de Sevilla con un grupo de monjes hasta Ginebra, luego llega a Ginebra, había Calvino que dicen casi nos fuimos del fuego para caer en las brasas, ¿no? Porque Calvino era tela marinera, huye de Calvino también y toda su vida es una persecución de los espías de Felipe II y es una historia también muy, muy interesante. Aquí en España se verá poquito, en libro electrónico y habrá ejemplares, pero vamos, ya por eso te digo, ¿no? Que siempre hay uno ahí en la cartuchera esperando. Vale. bueno, pues ese es un tema que a Joaquín y a mí nos interesa mucho, lo de espionaje, porque ambos pertenecemos al club John Le Carré, que son Anda. los escritores que escriben tanto novelas de espionaje como los periodistas que escribimos sobre este tema. O sea que esa novela la tendremos que leer. Igual se puede Sí, pues presentar sabes que Sin además se falta. dice al Congreso. que el que creó el espionaje moderno fue Felipe II. Cuando crea las embajadas, Sí. crea embajadas por toda Europa y las embajadas han sido un nido de espías siempre. En el fondo es tener gente allí para vigilar a la élite, Martínez relacionarse con los Lainez nos lo explicó ricos, muy con los bien, sí, políticos. sí. Sí, 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 sí. sí, sí. De Entonces, eso, claro, ahí... Fernando, no, iba a decir que de eso no, Fernando Martínez Laínez, que es el presidente del club, lo conoce mucho y ya dices el espía mayor del reino, Idiáquez
fue el primero. O sea que ese es un tema que tanto a Joaquín como a mí como a nuestros televidentes les interesa mucho. O sea que ese tendremos que leerlo y hablaremos de él. Pues ya te lo mandaré, os lo mandaré porque es curioso, ¿no? Cuando incluso les persiguen, porque claro, las redes de Felipe II eran tan largas, tan grandes, ¿no? Esa red que creaba, que bueno, no solo tenía espías incluso en Ginebra, ¿no? Sino en todos los Países Bajos, y cuando van a Londres, Casimiro de Reina se relaciona mucho con la reina Isabel. De hecho, yo intuyo por algunos escritos que estaba ella un poco enamorada de él, o encaprichada más bien, porque cuando él se casa, le quita la pensión que le daba durante como pastor protestante allí, ¿no? Y curiosamente hay un grupo de espías en la embajada española que les prestigia a esos españoles que hay allí, y además investigaban cuando cogían los barcos para Flandes o tal, porque tenían que ir a cosas de imprenta o salir de la isla, para perseguirlos, para intentar capturarlos. De hecho, a varios los capturaron, ¿no? O sea, era una vigilancia extrema, era un sistema de espionaje muy muy perfecto para la época que era, ¿no? Pues, Bueno, interesantísimo. Pues Mario, reiterarte las gracias, ha sido un placer charlar contigo. Nos hemos pasado del tiempo, casi como siempre, pero es que yo creo que la charla ha merecido la es pena. menos, sí. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Un saludo.